Aquí a través de la red social y después lo pondremos también en YouTube. Entonces ahora se trata de que vais a escuchar también esta exposición y después también dejaremos abierto a preguntas al final de esta exposición, tanto de vosotros como también de las personas que quieran hacerlo a través de la videoconferencia. Hola, ¿qué tal? Faltan unos minutitos, un par de minutos, así que vamos a ser puntuales, así lo hemos anunciado, y dentro de unos minutos empezamos de nuevo. Ángel, ¿bien ahí? ¿Todo? Sí. Y además un compañero magnífico, maravilloso. ¿Cómo se llama? Bran. Sí, es un guía de autoestilo. Bueno, maravilla. Bran ahí, genial. Buena conexión. Me alegra mucho que estés también y que estés con Bran, así que siempre que quieras venir acompañado, por supuestísimo de él, adelante. ¿También? Oh. Sí, está aquí acabando su trabajo. También. Mira, pues también bienvenido. Bienvenidos a todos, por supuesto, ¿no? Pero como otras veces ya conozco a Ángel y otras veces, pues aprovecho. Estás mejor de salud también, ¿sí? Estoy recuperándome, pero agache funciona. Vale, pues eso es lo importante. Bueno, pues dentro de nada, casi nada, empezamos. Digo, cuando tú me digas que está retransmitiendo... ya está retransmitiendo, qué maravilla, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Esta conferencia en sí tiene que ver mucho con el camino espiritual, en realidad, y sobre todo, ¿por qué? Porque podemos relacionarnos con un camino espiritual. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué sentido tiene la práctica de un camino espiritual? Creo que es importante. Hoy en día tenemos una gran cantidad de tradiciones, de religiones, tradiciones religiosas, mejor dicho, filosofías, sistemas metafísicos, toda una serie de elementos que nos ofrecen, que llega hasta nosotros, donde supuestamente está involucrada, digamos, la evolución espiritual del ser humano. Lo que ocurre es que llegan tantas cosas a nuestras manos que a veces es muy difícil poder distinguir qué es realmente un camino espiritual y qué es realmente parte del supermercado espiritual, que es otra cosa bien distinta. Cuando hablo de supermercado espiritual me refiero a una gran oferta de cosas que en el fondo no tienen tanto que ver con un desarrollo espiritual, sino más bien tiene que ver con una especie de espiritualidad o de materialismo espiritual. Se busca más bien poder subsistir como si fuera un oficio o poder ganar dinero de alguna manera o aprovechar recursos ajenos pues para uno mantenerse en un estado en el cual va alargando su exposición, expone una serie de conocimientos teóricamente espirituales y finalmente su objeto no es más que el de dedicarse a ello casi como un profesional. Y la verdad es que la espiritualidad y el camino espiritual, digamos, genuino, lo podemos distinguir por algo bien simple, y es que no está buscando el provecho del que expone la enseñanza, o el camino, o la tradición, o lo que sea, sino que está buscando sobre todo que aquellos que escuchan y aplican una enseñanza, un camino, una tradición, puedan obtener realmente un resultado en sí mismos y puedan ser, sobre todo, especialmente libres de cualquier dependencia, ya sea material, ya sea cultural, ya sea educacional, ya sea psicológica, ya sea emocional, absoluta y completamente libres, incluso del propio método espiritual que te enseña a ser libre. Eso es importante, la libertad, ¿sí? No es una cuestión solamente de ser libres en cuanto a que podemos elegir las cosas que queremos o podemos elegir las que no queremos, que eso habría mucho que hablar, ¿no? A veces no somos tan libres como creemos en las elecciones que hacemos. Pero bueno, vamos viviendo pensando que elegimos siempre las cosas según nuestro gusto. Lo importante es comprender que en el fondo la espiritualidad no tiene que ver necesariamente con una religión. También me gustaría distinguir esto. No es lo mismo
una cultura religiosa, una religión estructurada, una tradición religiosa, un movimiento religioso, que la espiritualidad innata del ser humano. Es decir, todo ser humano tiene una forma o tiene una manera de tener una experiencia que va más allá de sus propios límites personales, de su propio ego. Esta manera de vivir algo que trasciende a nuestro propio ego, a nuestra propia forma convencional de vivir, el momento en el que conseguimos que eso sea una experiencia vital en nosotros, eso mismo ya es un camino espiritual, es una experiencia espiritual. Y eso puede venir o bien a través de una religión estructurada, organizada, a través de un movimiento religioso, a través de una cultura religiosa, a través de una tradición religiosa, incluso a través de un movimiento filosófico o metafísico no necesariamente religioso. Ese punto es importante porque aquí, en esta conferencia, se trata de poder exponer, sobre todo, qué sentido tiene hoy en día practicar un camino espiritual. Por eso es importante, al menos, distinguir entre un camino espiritual y un camino religioso. Y en esta distinción, lo que sobre todo hace especial a un camino espiritual es que ese camino tiene la raíz fundamental en nuestro propio interior, en nuestro corazón, en la naturaleza o en la esencia de lo que somos, no en la personalidad que hemos construido a través de la educación, la cultura, las ideologías o las creencias. Más allá de las creencias, más allá de las ideologías, más allá de lo que nosotros hemos construido, es importante poder conectar con la esencia de lo que somos, no, como digo, con lo que hemos construido según los códigos externos a nosotros o incluso según nuestras propias experiencias, que también deberíamos revisar en cierto modo y que en un camino espiritual auténtico se revisan también. Cuando una experiencia personal profunda, como la de algunos grandes seres que en épocas remotas tuvieron experiencias excepcionales como seres humanos, cuando esas experiencias personales se intentan comunicar a otras personas, normalmente, en el caso del budismo, Buda no quiso en ningún caso fundar el budismo. De hecho, no fundó el budismo. Buda no creó la religión budista ni la filosofía budista. El Buda lo único que hizo fue tener una experiencia personal extraordinaria y de esta experiencia personal extraordinaria lo que hizo fue comunicársela a apenas 5 discípulos, después a más, y poco a poco, mientras más personas iban sumando a la escucha de esta experiencia y al método que enseñaba el Buda para llegar a esa experiencia, poco a poco esto fue pasando a distintas generaciones. Fijaos que después de la desaparición del Buda histórico, más o menos durante unos 500 años, hubo una transmisión oral, no había nada escrito de las enseñanzas de Buda. Y no había ninguna intención de fundar, ni de hacer, ni de crear ninguna religión budista. 500 años después hay una transcripción en forma de textos que se llama el Tripitaka, y a partir de estos textos se conoce una estructuración de algo llamado budismo, que por cierto ni siquiera los practicantes budistas se autodenominaban budistas. Más bien el término budista venía de algunas de las apreciaciones que los misioneros portugueses o españoles en algunas tierras tenían sobre aquellos que seguían a Buda. Empezaron a denominarlo budista o budistas, y a partir de ahí esa terminología quedó establecida con los creyentes en esas prácticas y en esas experiencias que el propio Buda había vivido. El caso es que al final el budismo, por ejemplo, tal y como hoy se conoce, es una estructuración que se ha ido modulando al cabo del tiempo y también de las distintas zonas donde ha habido una interacción cultural. Hay un tipo de budismo, por ejemplo, en el sur de la India, un tipo de budismo en el norte de la India, hay un tipo de budismo distinto en la zona de Nepal, Tíbet y otras zonas, el budismo japonés, llamado japonés, que se encuentra también en Japón, budismo coreano, budismo chino o budismo Chan. Es decir, el budismo no es un bloque de doctrinas bajo la batuta de una especie de figura mundial, sino que es toda una serie de movimientos estructurados a lo largo del tiempo que han dado, digamos, algunas definiciones particulares
de las enseñanzas de Buda que tienen que ver con la cultura o el país y la época en la que se han desarrollado, hasta los días en los cuales estamos ahora. Fijaos que eso es lo que llamaríamos la evolución del budismo como religión. Algunos se preguntan, y esto es curioso, ¿el budismo es religión o es filosofía? Claro, la misma pregunta es un sofisma, porque la respuesta real, si analizamos de forma objetiva el budismo, es que cumple con las dos calificaciones. El budismo es ambivalente, significa que es una religión y al mismo tiempo es una filosofía. Y la elección de convertir el budismo a una religión o a una filosofía depende más del que elige el método o la forma en la cual practica el budismo. Por ejemplo, si mi intención es practicar el budismo desde el punto de vista de la regla monástica en un monasterio determinado y según una cosmología, una escatología y unos métodos doctrinales específicos, ahí estoy entrando en el ámbito religioso del budismo, incuestionable. En todo caso, los estudios sobre religiones comparadas dan una serie de parámetros sobre lo que se define como religión y sin ninguna duda el budismo cumple con algunos de estos parámetros, aunque no sea una religión monoteísta. Ahora bien, si mi decisión es no entrar en un monasterio, no seguir una regla monástica, no seguir una cosmología determinada y ni seguir algunos de los preceptos que se utilizan en el ámbito monástico, en ese momento me estoy decantando por una visión laica o una visión filosófica, en este caso del budismo. Con lo cual estoy cumpliendo al mismo tiempo con las enseñanzas de Buda, pero con un enfoque no estrictamente religioso. Lo cual no significa que no sea válido. El budismo, si tiene algo, es que es extremadamente polivalente. Significa que entonces podemos elegir según nuestro sentido vivencial de la trascendencia o de la inmanencia, podemos vivir entonces el budismo como una religión o como una filosofía particular. Y no hay ninguna contradicción en eso. Por eso creo que, en cierto modo, el budismo es una filosofía o una religión, como queráis, pero en todo caso es un movimiento espiritual extremadamente útil y también atractivo, sobre todo hoy en día. Porque, de hecho, no trabaja sobre los dogmas establecidos de lo que es un budista, sino que trabaja sobre el cuestionamiento absoluto de todo lo que tiene que ver con esa misma doctrina budista, o incluso con el cuestionamiento absoluto de cualquier otro tipo de planteamiento doctrinal. Por ejemplo, en este sentido, el propio Dalai Lama muchas veces se reúne con físicos, con neurocientíficos, con científicos de distintas áreas del pensamiento y del conocimiento occidental para intentar contrastar qué ideas coinciden con los últimos avances tecnológicos sobre la mente, sobre las neurociencias, sobre el sentido del cerebro, sobre también aspectos psicológicos, sociológicos o antropológicos o incluso puramente físicos de la física actual. Y lo hace constantemente en debates regulares para contrastar, para cuestionar incluso al propio budismo, no para preservar al budismo, sino para poder siempre cuestionar en qué se basan los principios budistas y si son realmente útiles y prácticos y sobre todo si coinciden con alguno de los últimos avances de la ciencia en la actualidad. Este planteamiento me parece muy interesante, me parece muy útil, porque nos aleja de la creencia ciega en algo y nos acerca más a una visión muy práctica y además muy sana, y es la de investigar, cuestionar, verificar. Y como consecuencia de la reflexión, la verificación y la investigación, entonces sí plantear una creencia determinada en una posibilidad determinada, como el hecho de poder llegar a través de un camino espiritual a la liberación, a la iluminación. En este caso, un término budista que tiene que ver con la capacidad de tener la experiencia directa de lo que somos. No estar siempre viviendo en lo que hemos creado sobre nosotros o lo que los demás han creado sobre nosotros. Es decir, trascender